Muy bien. Bienvenidos sean todos mis oyentes. Yo soy Gea y me acompaña mi fiel amigo Gato. En esta ocasión les vamos a presentar una historia nueva de la colección de documentos apócrifos que espero sea de su agrado. Comencemos. Me llamo Eduardo, pero todo el mundo me dice Lalo. Tengo 32 años. Vivo en un apartamento chiquito en las afueras de Puebla, cerca del Mercado de la Libertad, y hasta hace unos meses, mi vida era lo más predecible del mundo. Trabajaba en una fábrica de plásticos llamada Plásticos Puebla S.A., cuya sede principal se encuentra ubicada en la calle 30 Sur, en la zona industrial al sur de la ciudad. Ahí soldaba piezas 8 horas al día, con un sueldo que apenas me alcanzaba para la renta y unas cervezas los fines de semana. Mi novia me dejó hace un año porque, según ella, yo era demasiado conformista. Quizás tenía razón. No soy de los que sueñan en grande. Me basta con pagar las cuentas y ver el fútbol los domingos. Todo cambió cuando la fábrica cerró. Despidos masivos por la crisis económica. Me quedé sin chamba de un día para otro y empecé a buscar lo que fuera. Lavaplatos, repartidor, lo que saliera. Una tarde, revisando anuncios en el periódico, sí, todavía leo el periódico físico, soy de esa generación, vi uno que decía: se busca conserje para observatorio astronómico, turno nocturno, no se requiere experiencia, buen sueldo. Pensé, ¿por qué no? Me gustan las estrellas, aunque solo las veo desde el techo de mi casa cuando fumo un cigarro. Llamé, me citaron para una entrevista rápida, y al día siguiente ya estaba contratado. El lugar se llamaba Observatorio Nacional de Astronomía Aplicada, o algo así. Estaba en las colinas al norte de Puebla, cerca de la zona de Cholula. Un edificio viejo pero moderno por dentro, con telescopios gigantes y laboratorios llenos de computadoras. Para llegar ahí en mi primer día, tomé el sistema Ruta, que es lo más práctico en esta ciudad. Salí de mi barrio y me subí a la línea 3 en la terminal Capu, que era la opción más directa. Desde ahí conecté con la línea 1 en la estación Chachapa, al extremo oriente, aunque a veces usaba la conexión con la línea 3 en China Poblana si el tráfico estaba pesado. Si venía de otro lado, como cuando iba a visitar a mi tía cerca de la Capu, tomaba la línea 2 en la estación Diagonal Poniente, que está bien cerca. El viaje duraba unos 40 minutos, serpenteando por las avenidas congestionadas, pero valía la pena por el sueldo. Mi jefe, el doctor Vargas, un tipo flaco con gafas gruesas y barba blanca, me dio las llaves y me explicó las reglas. Limpiar los pasillos, vaciar basuras, no tocar nada en los laboratorios y mantener la boca cerrada sobre lo que viera u oyera. Aquí trabajamos con datos sensibles, dijo. Asentí sin preguntar mucho. El sueldo era el doble de lo que ganaba en la fábrica de plásticos, y el turno de noche me dejaba el día libre para dormir o buscar otro curro, si hacía falta. Las primeras semanas fueron tranquilas. Llegaba a las 8 de la noche, saludaba al guardia de la entrada, un señor mayor llamado Don Pepe, que siempre llevaba un termo de café, y empezaba mi rutina. Barría los pisos, limpiaba los baños y de vez en cuando pasaba por las oficinas vacías para aspirar el polvo. El observatorio era un laberinto. Pasillos largos con puertas numeradas, salas con pizarrones llenos de ecuaciones que no entendía, y en el techo, la cúpula con el telescopio principal. A veces me asomaba por las ventanas y veía a los científicos trabajando hasta tarde, tecleando en sus computadoras o discutiendo en voz baja, con el volcán Popocatépetl, vigilando desde lejos en el horizonte. Una noche, alrededor de la medianoche, estaba en el sótano vaciando los contenedores de basura cuando encontré algo raro. En uno de los botes de la sala de servidores, un cuarto lleno de máquinas zumbando, había un montón de papeles arrugados. Normalmente, solo eran recibos o notas garabateadas, pero estos eran diferentes. Saqué uno y lo alicé contra mi pierna. Era una hoja impresa con fórmulas matemáticas, símbolos raros, integrales, probabilidades. Al final,
En letras mayúsculas decía: Ecuación del juicio final. Confidencial. Pensé que era una broma, como esas teorías conspirativas que ves en Dross. Lo metí en mi bolsillo, por curiosidad, y seguí con mi trabajo. Esa noche, al llegar a casa, después de tomar la ruta inversa en el ruta, bajándome en la Capu y caminando las últimas cuadras bajo las luces anaranjadas de las calles poblanas, lo leí con más calma. No entendía mucho, pero hablaba de algo llamado argumento del día del juicio final. Una idea de un astrofísico gringo que calculaba la probabilidad de que la humanidad se extinguiera pronto. Usaba estadísticas simples. Si has nacido en un punto aleatorio de la historia humana y ya han nacido unos 100.000 millones de personas, entonces es probable que no queden muchos más por nacer. Con un 95% de certeza, decía, la extinción vendría antes del año 2100, o algo así. Me dio un escalofrío, pero lo descarté como chisme científico. Guardé el papel en un cajón y me fui a dormir. Al día siguiente, volví al observatorio siguiendo la misma ruta. Línea 3 desde Capú, conectando si hacía falta con la línea 1 en Chachapa o China Poblana, dependiendo del horario. A veces, si salía tarde, tomaba la línea 2 en diagonal poniente para evitar el tráfico de la tarde. Con la cabeza llena de dudas, me preguntaba, ¿qué hacía un papel así en la basura? Durante mi ronda, pasé por la oficina del Dr. Vargas. La puerta estaba entreabierta y oí voces adentro. Me detuve un momento, fingiendo que limpiaba el pasillo. Dentro, Vargas hablaba con una mujer que no reconocí. Pelo corto, traje formal, acento extranjero, quizás europea. La ecuación se está actualizando en tiempo real, decía Vargas. Con los nuevos datos de nacimientos globales, el margen se estrecha. Ya no es un 95%, es un 98%. Si no intervenimos... Intervenir es imposible, interrumpió ella. El argumento es bayesiano, no predictivo. Solo nos dice que somos los últimos, pero si lo publicamos, el pánico sería peor que la extinción misma. Me alejé antes de que me vieran, pero mi corazón latía fuerte. ¿De qué hablaban? Extinción. Esa noche, en el sótano, busqué más papeles. Encontré fragmentos, gráficos con curvas descendentes, referencias a principio copernicano, y un memo que decía, Proyecto Doomsday, clasificado, acceso restringido a nivel 5. Empecé a obsesionarme. Durante el día, en lugar de dormir, buscaba en Internet sobre esa ecuación. Encontré artículos, era real. Un argumento probabilístico propuesto por un tal Brandon Carter en los 80, refinado por Gott en los 90. Básicamente, si asumes que eres un humano típico, no uno de los primeros ni de los últimos, entonces el número total de humanos que existirán es aproximadamente el doble de los que han nacido hasta ahora. Con 110.000 millones nacidos, solo quedan otros 110.000 millones por nacer. A tasa actual, eso significa extinción en unos pocos siglos. Pero algunos lo ajustaban a décadas si consideraban guerras, clima o pandemias. En el observatorio, empecé a ser más audaz. Una noche, mientras los científicos estaban en una reunión, entré a una oficina vacía y revisé un escritorio. Encontré una carpeta. Simulaciones Doomsday. Dentro, páginas de código, datos demográficos y un mapa del mundo con zonas rojas marcadas. Puntos de colapso probable. Me temblaban las manos. Saqué fotos con mi celular y salí rápido. Pero alguien me vio. Al día siguiente, don Pepe me detuvo en la entrada. Lalo, el doctor Vargas quiere verte en su oficina. Vargas estaba solo, sentado detrás de su escritorio, con mi papel arrugado, el que encontré en la basura, frente a él. Siéntate, Eduardo, dijo calmado. Sé que has estado curioseando. Tragué saliva. Solo encontré esto en la basura, doctor. No quise... No te preocupes, no eres el primero. Pero esto es serio. El proyecto Doomsday no es un juego. ¿Quieres saber la verdad? Asentí, más por miedo que por curiosidad. Me explicó. El observatorio no solo estudiaba estrellas. Era un centro de investigación interdisciplinaria financiado por gobiernos y ONGs secretas.
Usaban la ecuación para modelar el futuro humano. No era solo estadística, integraban datos reales. Tasas de natalidad cayendo, cambio climático acelerado, inteligencia artificial fuera de control. Según sus cálculos, con un 99% de probabilidad, la humanidad se extinguiría antes del 2050. Guerras nucleares, pandemias diseñadas o simplemente colapso ecológico. ¿Pero por qué yo?, pregunté. Soy solo el conserje. Precisamente por eso, eres neutral, no estás contaminado por la academia. Queremos que nos ayudes a verificar datos. Nada ilegal, solo observar. Acepté porque, ¿qué opción tenía? Empecé a trabajar más cerca de ellos. Me daban tareas, recopilar noticias globales, ingresar datos en spreadsheets. Aprendí más sobre la ecuación. Era simple, pero aterradora. P, extinción pronto. 1, N, donde N es tu número de nacimiento aproximado, y N, el total estimado. Si eres el humano número 100.000 millones, la probabilidad de que queden más de 100.000 millones es baja. Conocí al equipo, la doctora Elena, la europea de la conversación, experta en estadística bayesiana, el ingeniero Marco, que modelaba escenarios en computadoras, y un tipo misterioso llamado el profesor, que solo venía de noche y hablaba poco. Decía que la ecuación no era solo matemática, tenía un componente cósmico, que el universo nos observaba, y que nacer en este momento era una señal de fin. Una noche, en una simulación, vi algo que me heló la sangre. Marco corrió un modelo. Escenario pandemia plus guerra. La curva se desplomaba. En 10 años, población global bajo 1 millón, dijo. Elena palideció. Y la ecuación lo predice con exactitud. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que contaba humanos, 1, 2, 1.000 millones. Y de repente, el contador se detenía. Me despertaba sudando. En el observatorio, notaba cosas raras. Llamadas a medianoche, de números desconocidos, visitantes con maletines negros, y un cuarto sellado en el sótano que nadie abría. El viaje de regreso a casa se volvía un ritual de paranoia mirando por la ventana las luces de Puebla como si fueran ojos acusadores. Una vez, forcé la puerta del sótano, usando una ganzúa que aprendí en YouTube. Dentro, un laboratorio improvisado, computadoras antiguas, papeles amarillentos y un pizarrón con la ecuación extendida. Pero había más. Símbolos esotéricos como runas o algo. Magia, pensé. En una mesa, un libro viejo. El argumento del fin, más allá de la probabilidad. Lo abrí. Hablaba de que la ecuación no era humana, era una revelación cósmica. Que civilizaciones alienígenas la usaron antes de extinguirse. Salí corriendo, pero el profesor me esperaba afuera. Has visto demasiado, Lalo. Me llevó a su oficina y me contó su historia. Él no era científico. Era un sobreviviente. En los 70, durante un experimento en un observatorio similar, contactaron una entidad a través de radiotelescopios. La entidad les dio la ecuación, no como predicción, sino como sentencia. El universo es finito, dijo. Las especies inteligentes nacen para morir pronto. Ustedes son los últimos. No le creí al principio. ¿Alienígenas? Pero mostró evidencia. Grabaciones de señales de radio, patrones que coincidían con la ecuación. Cada humano que nace acelera al fin, explicó. Es como un reloj, cuanto más tics, más cerca del cero. Desde entonces, mi vida se volvió una pesadilla despierta. Ayudaba en simulaciones que predecían catástrofes. Un virus escapado de un lab en China, una guerra en Europa que escalaba a nuclear, colapso de la cadena alimentaria por sequías. La ecuación siempre acertaba. Un día, Elena me confesó. Intentamos cambiarlo. Políticas de natalidad, tratados ambientales. Pero la probabilidad no se mueve. Es como si el destino estuviera escrito. El clímax llegó en una noche de tormenta, con truenos retumbando sobre las colinas de Cholula. El observatorio estaba en alerta. Una señal nueva del espacio, detectada por el telescopio. El equipo se reunió en la cúpula. Yo estaba ahí, por si necesitaba limpiar. La señal era un pulso matemático,
Números que encajaban perfectamente en la ecuación. Es la confirmación, murmuró el profesor. La entidad vuelve. De repente, las luces parpadearon. Las computadoras se volvieron locas, escupiendo datos. Tasas de natalidad global cayendo a cero en proyecciones, noticias falsas de pandemias estallando. Marco gritó, es real time, la ecuación se está cumpliendo ahora. Corrí al sótano aterrorizado. En el cuarto sellado, el pizarrón brillaba con luz propia. Los símbolos se movían, formando palabras. Ustedes son el fin. Sentí una presencia, como si el universo me mirara. Caí de rodillas, contando en mi cabeza. ¿Cuántos humanos han nacido? ¿Soy yo el último? Cuando salí, el observatorio estaba vacío. Todos habían desaparecido. Solo quedaban ecos de voces y la ecuación en las pantallas. 100% de certeza. La extinción ha comenzado. Han pasado meses. Sigo trabajando como conserje, pero ahora solo. Limpio pasillos vacíos, vaciando basuras llenas de papeles que predicen el fin. A veces oigo susurros en el viento, números, probabilidades. Sé que no queda mucho. Si lees esto, eres uno de los últimos. Cuenta cuántos has conocido. El juicio final ya está aquí. Pero espera, hay más. Déjame contarte cómo empezó todo de verdad, paso a paso. Porque esto no es solo una historia, es una advertencia. Volvamos al principio. Mi primer día en el observatorio fue un lunes nublado. Llegué con mi mochila llena de trapos y productos de limpieza. Don Pepe me dio una identificación plástica y me mostró el mapa del edificio. Evita el ala este después de medianoche, dijo con una sonrisa torcida. Pensé que bromeaba. Esa noche, mientras barría el lobby, vi a un grupo de científicos salir de una sala de conferencias. Llevaban carpetas gruesas y uno dejó caer un bolígrafo. Lo recogí y se lo devolví. Era Marco, el ingeniero. Gracias, carnal, dijo. Parecía estresado, con ojeras profundas. Al día siguiente encontré el primer papel, no en la basura, sino debajo de una mesa en el comedor. Era un diagrama, una campana de Gauss con la leyenda Distribución de nacimientos humanos. Lo guardé sin pensar. Poco a poco empecé a conectar puntos. Oía fragmentos de conversaciones. El prior vallesiano es clave. Si asumimos uniformidad en el tiempo. Investigaba en mi teléfono durante breaks. Aprendí sobre el principio antrópico. ¿Por qué existimos en este universo? Porque si no, no estaríamos preguntando. Una semana después, Vargas me llamó a su oficina por primera vez. Lalo, ¿has notado algo inusual? Negué con la cabeza. Me dio una tarea extra, limpiar el servidor central todas las noches. Ahí encontré más. Logs de computadoras con simulaciones. Una decía, escenario base, extinción en 2047. Causa, sobrecalentamiento global plus conflicto nuclear. Me volví paranoico. ¿Me vigilaban? Instalé una app de VPN en mi teléfono para buscar más info. Encontré foros oscuros. Gente que decía que gobiernos ocultaban la ecuación porque causaría suicidios masivos. Conocí a Elena en una pausa para café. Era simpática, de Alemania. Estudiaba en Harvard antes. La estadística es cruel, me dijo una vez. Nos dice verdades que no queremos oír. Le pregunté sobre la ecuación, se rió. Es solo un pensamiento. Pero si lo tomas en serio, cambia todo. El profesor apareció un mes después. Alto, calvo, con ojos que parecían pozos. Me miró como si me conociera. Tú eres el observador neutral, dijo. Me contó de su juventud. Un viaje a SETI en California, donde captaron la señal. No era un mensaje, era una fórmula. Los alienígenas no hablan, calculan. Participé en mi primera simulación. Sentado en una sala, ingresando datos de la ONU, nacimientos por minuto. La máquina escupió. Probabilidad de supervivencia más allá de 2100, 0.05%. Todos callaron. Entonces, las anomalías, luces apagándose solas, sueños colectivos, todos soñábamos con conteos infinitos. Marco se volvió loco una noche, gritando, «Somos datos en una simulación, la ecuación es el código de salida». Intentamos detenerlo. Elena propuso contraargumentos.
Si promovemos colonización espacial, aumentamos n. Pero el profesor negó. El cosmos lo sabe. Otras civilizaciones fallaron. La tormenta final. Rayos golpeando la cúpula. La señal llegó. Pi, repetido con variaciones que encajaban en la ecuación. Es la entidad, dijo el profesor. Viene a recolectar. Desaparecieron uno por uno. Vargas primero, evaporado en su oficina. Elena dejando una nota. Lo siento, Lalo, somos los últimos. Ahora solo yo. Limpio, espero. La ecuación se actualiza sola en las pantallas. Nacimientos globales, cayendo. Noticias en la radio, guerras, plagas. Si estás leyendo, cuenta tus días. El juicio final no es un evento, es una probabilidad que se hace uno. Y tú, como yo, eres parte del cálculo.